Muy buenas noches con todos. Les saludamos de parte de Certificate Project. Vamos a dar inicio a esta masterclass. Por favor, me confirman que se escucha. Hola, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass sobre el valor estratégico de la IA y la analítica de datos en la gestión moderna de proyectos. Correcto. Nuestro objetivo en esta masterclass es mostrar cómo el uso de la inteligencia artificial y análisis de datos permite mejorar la toma de decisiones, optimizar la planificación y aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos. Hoy en día nosotros tenemos que estar a la vanguardia y cada uno de los cursos tenemos que actualizarlos y estar en el nivel de competencia exigente, y esto nos lleva a que la inteligencia artificial que está en cada uno de nuestros cursos a nivel de proyectos y a nivel de enseñanza, tenemos que estar actualizándonos con esta misma herramienta, ¿no? Nuestros convenios como Certificate Project es con Autodesk Internacional, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, RIT Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. Nosotros tenemos una presencia global como patrocinadores en los congresos internacionales del PMI. Esto nos da una amplia gama en lo que es relaciones con relación al PMI en todo el nivel latinoamericano, más que todo, como podrán ver, en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, entre otros. Tenemos una participación activa, ya que el PMI a nivel internacional es eh, una de las grandes herramientas que tenemos para poder garantizarles una eficiente enseñanza. Esto, por ejemplo, es como que nosotros somos ATP del PMI, que somos partner oficial, y esto nos permite tener un aumento en la credibilidad de cada profesional, mejora en las oportunidades laborales de cada uno de nuestros alumnos. Contamos con una red de profesionales con liderazgo, y cada uno de nuestros diplomados, cada uno de nuestros cursos está emitido PMI. Además de contar con el ISO 9001, que es sobre sistemas de gestión de calidad para su adecuada enseñanza. Esta masterclass va a estar dirigida por la arquitecta Geraldine Flores porque tiene trayectoria y además tiene un valor agregado en su forma de enseñanza. Esta masterclass es sobre valor estratégico de la IA y la analítica de datos en la gestión moderna de proyectos. Vamos a darle pase a la arquitecta Geraldine. Buenas noches, arquitecta Geraldine. ¿Tiene algunos problemas para poder su audio activarlo? Ya. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el valor estratégico de la IA y la analítica de datos en la gestión moderna de proyectos. Entonces, bueno, yo voy a ser la docente del curso modelador y coordinador BIM con IA. Entonces vamos a ver por ahí unos ejercicios, les voy a mostrar un poco de qué IAs vamos a tratar y también, ya que parte de esta masterclass está orientada al análisis de datos, también vamos a ver un poco de cómo es que se ven estos datos en software, por ejemplo, como en Power BI. Vamos a ver un poco también de ejemplos de el Autodesk Data Exchange, que es justo lo último que ha sacado Autodesk aproximadamente el año pasado en septiembre, no tiene mucho de estar en el mercado y es algo muy bueno porque fusiona Power BI, fusiona Revit y fusiona el Autodesk Construction Cloud. Y bueno, un poco como lo comentaron, yo soy arquitecta por la Universidad de Ciencias Aplicadas, tengo estudios en la University of Arizona, he llevado un máster en Beginning Manager Profesional de Educación en España, bueno, pueden ver un poquito de mis certificados por ahí. Y quiero comenzar también definiendo un poco lo que es BIM para los que no conocen nada del tema y probablemente les ha llamado más la atención el título de análisis de datos. Primeramente, sabemos de que BIM no nace en el Perú, BIM nace desde una ISO, que es la ISO 19650, y además de esto
Está planteado en todas las guías de diferentes países. Podemos ver una muy buena referencia en National Business Center of the USA, que es el NBINS, que indica que es una representación digital de las funciones físicas y funcionales de una instalación. Básicamente nos habla de cómo gestionar la información, y la información vienen a ser datos de nuestro proyecto, ¿no? Y esto se va a tornar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Ahora, si nos centramos únicamente en Perú, aquí en Perú está el Plan BIM Perú. Y si bien es cierto, se centra mucho en la parte del sector público, nos menciona para la gestión de la información, BIM no es el 3D, no es utilizar tecnologías digitales, no es utilizar la IA, pero si bien es cierto, si no tenemos toda esta información, todo esto 3D y todo lo que queremos plasmar en un software que nos va a ayudar, sobre todo en la colaboración y todo lo demás, no tenemos dónde llegar a gestionar esta información. Entonces, nos indica un poco lo mismo que el NBINS. Todos los países, Colombia, España, Chile, todos los países que empiezan a hablar sobre, implementan BIM en sus plataformas, en sus organizaciones, en sus ministerios, tienen el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, sabemos que también BIM no es Revit. En realidad, todo software que me permita gestionar la información, incluirle datos al 3D, yo voy a poder utilizarlo dentro de nuestro flujo. Un poco sobre las dimensiones BIM. Existen muchas más, pero las que ya están centralizadas y aprobadas es del 2D al 7D. Realmente habrán visto en internet que existen hasta el 13, el 15, pero las que se han centralizado directamente, aprobado por el Plan Perú, son hasta 7. El 2D, el 3D, el 4D, 5D, 6D y 7D. Realmente el 2D es lo que más conocemos, que es el representativo, CAD, dibujo, plano mensada, referencias. El modelo 3D, desde AutoCAD 3D, SketchUp o cualquier software que me permita tener la realidad virtual. ¿Ok? Luego están los tiempos. El 4D viene a ser el 3D más los tiempos. Y esto me sirve a mí sobre todo cuando estoy en la fase de obra. Creo que acá podemos ver un videito chiquito para ver a qué nos referimos. Ok, que si bien es cierto, ven como un video de construcción que comienza desde cero, pero aquí en la parte superior empieza a aparecer un avance, ¿no? Un avance, y esa línea de avance viene a ser el cronograma. Viene a ser nuestro cronograma de obra por partidas, y no solamente está desapegado del modelo, sino que mientras va avanzando, esta línea va corriendo, mi modelo también va avanzando junto con las semanas y todo lo demás que contenga. Entonces, esto es algo muy bueno, sobre todo en el aspecto de obra. Existe mucho software para realizar esto. Tenemos desde Navisworks con Timeliner, o el video que han visto que es Synchro. Luego teníamos al 5D, que viene a ser los costos. ¿Ok? En esta parte de aquí, nosotros no solamente nos centralizamos en el 3D, sino que adicionalmente a esto añadimos la posibilidad de no tener un costo general, que es lo que me ofrece Revit, donde ingreso un parámetro y digo cuánto es que vale cada elemento, sino que la posibilidad de que yo pueda separar esto por partidas y subpartidas a un nivel de que lo maneje como en S10 o en Excel, que es lo tradicional que utilizamos. Pero Revit no está condicionado para llegar a ese nivel de costos, por lo cual se utiliza softwares adicionales como lo es Presto, y la unión de Presto con Revit se da mediante COSIT, ¿ok? Que es en realidad un software muy popular en el mercado. Luego en el 6DS de la eficiencia energética, aquí no solamente importa el 3D, sino que importa además de eso tener conocimientos sobre las certificaciones ambientales, como LEED, Green, entre otras. Aquí nos podemos apoyar de otros softwares para evaluar cómo va a ser el flujo del viento, cuál es la incidencia solar. Existe programas como Dialux, Green Building, de Autodesk.
y operación y mantenimiento, que viene a ser la parte del 7D, que aquí nos habla de el famoso concepto que es Facility Management. ¿Qué es esto? En español vendría a ser lo que es la gestión de activos, la parte de mantenimiento de mi proyecto. Cuando se hace la implementación BIM en muchos proyectos que ya han sido ejecutados, muchas veces hay la pregunta de si mi proyecto ya está construido y ya tiene más de 10 años en operación, ¿puedo utilizar BIM? Porque como que ya se terminó el proyecto, o sea, ya solo está en mantenimiento. Y la realidad es que sí, y justamente es la parte del 7D. Aquí nosotros modelamos de la realidad a lo virtual. Este concepto lo llamamos con la palabra de as-built, ¿ok? Por eso que seguramente han visto muchos proyectos que cuando ya se termina de ejecutar y de construir el proyecto, solicitan los planos as-built, ¿no? O sea, de lo que se construyó tal cual la realidad. Y no solamente aquí ingresa estos términos y más, sino que también hay que entender mucho de flujos, modelos, de facility management, y entran muchas más cosas como el formato COVID, como tener el MET, entre otras cosas. Eh, bueno, veamos un poquito el nivel de Modeling así, súper chiquito, porque hay que entender un poco de cómo es que funciona en sí el BIM para luego centrarnos en cómo es que funciona el BIM con la IA. ¿Ok? Primero, el nivel cero. En el nivel cero solamente se mantiene el CAD. En el nivel 2 uno ya comienza a interactuar entre todos los colaboradores, ingeniero civil, arquitecto, ingeniero sanitario. Ya se tiene un modelo básico, ¿ok? En 3D, se maneja un cierto 3D básico. Y en el nivel 2, poniéndolo como ejemplo, sucede cuando una empresa decide capacitar a sus trabajadores. No sé, por ejemplo, ok, yo quiero como empresa dar el servicio de modelar BIM, que vamos a modelar proyectos, que vamos a cumplir con todas las limitaciones. Entonces, voy a capacitar a mi personal en BIM, que se crea un curso de Revit, no sé, imagino que son 10 y todo funciona muy bien, pero si no tienen el conocimiento de manejar un entorno común de datos, como el Autodestrucción Cloud o el Tremer Connect o Wiki, que por ejemplo es algo realizado aquí en Perú por una empresa peruana, que también es un entorno común de datos, sea el entorno común de datos que sea, para que sea un entorno común de datos tiene que cumplir con ciertas patrones según la ISO 19654, ¿ok? A veces se confunde esto al tener Google Drive o OneDrive. Seguro en muchas de sus empresas guardan toda la información ahí porque es la manera más sencilla de hacerlo, pero en realidad en este nivel surge justo mucha la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3. Imaginemos que este nivel, esta empresa ha matriculado a sus 10 trabajadores en un curso de Revit. Ok, está perfecto. Todos salen expertos en Revit, manejan el software, se aprendieron IA para hacer más rápido el flujo de trabajo, incluso programación. Ok, pero ¿qué sucede con esto? No todo, Revit, si bien es cierto, me permite modelar sanitarias, eléctricas y muchas más especialidades, comunicaciones, paisajismo y demás, pero en cuestión de tiempos, hay algunos software que probablemente me entreguen esto más rápido. Y no solamente más rápido, sino que probablemente el cliente decida utilizar más softwares. En un caso, por ejemplo, en el aeropuerto, no solamente se usó Revit, sino que se utilizó a mayor potencia, pero también se utilizó Tecla por las estructuras metálicas y también se utilizó Civil 3D para toda la parte de obras lineales. Entonces, ¿cómo gestionas la compatibilización cuando ya empiezas a incluir más softwares? Ya, eso no se logra en el nivel 2. En el nivel 2 solamente hay un flujo que todos manejan un solo software, que no tienen un entorno común de datos, o sea, que todo probablemente lo hacen en Google Drive o OneDrive. Y en el nivel 3 ya es lo que se llama OpenBIM, en donde no solamente se centra en un software, sino que además de esto
También manejan diversos softwares, ¿sí? 3D, Revit, y no solamente manejar el software, sino que también pueden gestionar la información con otros software, como por ejemplo Navisworks o Revisto, que son software que más que modelo sirven para coordinación, en donde me permiten tener estos modelos en NFC y coordinarlos, incluso sacar metrados en Navisworks, incluso renderizar y tener una compatibilización de todo. Esto de aquí ya vendría a ser el nivel 3 y es realmente cuando uno entendió cómo realmente funciona el BIM. No es que se apega a un software, sino es que se apega a un flujo y a la gestión de la información entre diversos softwares, informaciones, y ese es su punto final. Ahora, el ciclo de vida de un proyecto. Aquí en el ciclo de vida de un proyecto, nosotros, que creo que no se ve, bueno, se ve en gris, espero que lo vean, igual lo voy a mencionar. Eh, Primeramente está la programación, ¿ok? Donde uno comienza a programar el proyecto, empieza a dar su presupuesto, diseños conceptuales, pues estoy viendo los volúmenes, voy a tener 3, 4 pisos, el diseño detallado, donde ya estoy plasmando los planos, un análisis, supervivencia solar, tengo que ajustar algunas cosas. Y documentación, que es probablemente lo que más conocemos, que es expediente técnico, que es lo que usualmente apunta a cursos como modeladores, porque buscan todo el modelado, o sea, se basa en esta parte, en donde todo el modelado, si bien es cierto, va a estar compatibilizado. También se enseña planimetría, una finalidad de que el modelo esté coordinado, pero que esta planimetría también sirva para aprobación municipal. Y esa fase es la parte de expediente técnico, ¿no? Un diseño más detallado antes de obra. Es usualmente estos cursos de modelado que se centran en esta parte. Pero un proyecto no solamente abarca esta fase, ¿ok? También abarca la fase de obra. Entonces, en realidad, si han pasado, si han tenido la oportunidad de pasar por la fase de expediente técnico, por la fase de obra, por la fase de mantenimiento, por todas estas fases importantes de un proyecto, te habrán dado cuenta de que cada vez que el proyecto avanza una fase más, la información que tiene aumenta exponencialmente. Entonces, en la fase de obra nosotros tenemos fabricación, construcción 4D, 5D, que recordemos que son los tiempos y los costos. En la obra es lo que más nos importa, ¿no? Tiempos y costos. Construcción y logística, y igual acá un corte porque todo esto de acá es fase de obra. Cuando uno está en obra, los datos aumentan, la gestión que manejas. ¿Por qué? Porque manejas documentos que ya no solamente son área diseño y BIM, sino que te encuentras con calidad, te encuentras con producción, te encuentras con administración, hay RFIs, hay protocolos, hay submitas, hay órdenes de compra, hay órdenes de cambio. Y toda esta información, si bien es cierto, lo maneja cada área, al final no es ajena porque todo es un solo proyecto. Y aquí es donde probablemente más que el modelo a sumamente detalle, importa más los datos. Es una fase que hay que tocarlo con mucho cuidado y sobre todo es donde, tal vez en la parte de BIM, es donde más les asusta entrar a los gerentes por este tema, porque hay muchos proyectos que fallan en la fase de obra cuando no se gestiona bien. Luego está la parte de Facility Management. Actualmente aquí en el Perú no hay muchos proyectos con BIM que se encuentran aquí. Probablemente están esperando que acaben, por ejemplo, el aeropuerto está en esta fase de mantenimiento de operación, que todo el flujo desde el inicio se ha mantenido con BIM. Entonces sí se está manteniendo esta parte de mantenimiento de operación. Eh, Hay formatos COBIE y todo lo demás, pero los datos aumentan porque necesitas saber mantenimiento predictivo, necesitas saber los estados de garantía, cómo se dio la parte de postventa, etcétera. Entonces, aquí los datos aumentan mucho más. Aquí se tiene datos, sí, y aquí los datos son menores, ¿no? Entonces, es un poco tener en cuenta que no siempre modelamos para el mismo fin, o sea, no basta con un curso de modelador, sino que también hay que ver las otras áreas si queremos entender por completo el ciclo de vida del proyecto.
Ok, continuando con esto. Los usos BIM. Probablemente, si lo han escuchado, saben que viene de la Guía Nacional BIM. Yo les, igual los he escrito acá, y para que no estemos ahí rotando la cabeza. Eh, Sobre todo he marcado en rojito la parte en donde llega a ser de expediente técnico a obra, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente hay que tener algunas cosas en cuenta. Es cuando utilizo los usos BIM. Esto usualmente lo utilizan los coordinadores o los gestores BIM cuando comienzan a plasmar, incluso desde la licitación, el PEP. ¿Ok? El famoso PEP, que es el plan de ejecución BIM. Si nunca lo han escuchado, probablemente algo sutil que se asemeja con el cuaderno de obra. O sea, el cuaderno de obra es otra cosa, pero es algo sutil que se asemeja a este PEP. En realidad, esto de acá tiene muchos más, abarca muchas más cosas. ¿Ok? Pero es ahí donde tenemos que definir qué usos BIM utilizamos. ¿Por qué me importan los usos BIM? Porque ¿cómo es que yo le muestro al cliente que estoy con, o sea, con qué me estoy comprometiendo en cumplir, ¿no? Entonces, según mi contrato, según mi TDR, escojo qué usos bien probablemente yo voy a cumplir y luego se muestra cómo es que le voy a cumplir por un modelo 3D, probablemente sea planos, por un recorrido virtual. Entonces, por eso es que se escoge los usos bien al inicio para definir qué objetivos son los que vamos a abordar. Ahora, igual lo voy a explicar rápidamente, pero también debemos entender que existe el LOT y el LOI en todas las bases de la construcción, expediente técnico, facility management. Y es importante, el LOT abarca básicamente el 3D y el LOI es la información. Existen obviamente niveles para cada fase. No, como ya les he explicado un poquito antes, no, yo no modelo ni tampoco gestiono la información en un proyecto en todas las fases de la misma manera. Eso de ahí se traduce a niveles, ¿ok? Entonces, un poco que les he explicado, si ya leen Azules saben qué es la representación de lo real a lo virtual. Eso viene a ser el LOT 5, que usualmente llega a ser Facility Management. LOT 4 es la forma digital que aún no se ha construida a su máximo detalle. Aquí yo modelo incluso las bisagras en una puerta. ¿Ok? A ese nivel, en donde ya modelo pernos, modelo engranaje, modelo bisagras, a ese nivel llega a ser un LOT 4. ¿Ok? Probablemente los proyectos usualmente lo manejamos entre un LOT 3 y 4 si es expediente técnico. Si es obra, probablemente lo manejamos un LOT 2 o 3. Y de hecho, cuando más fallan bien en obra es cuando deciden hacer un LOT 4. La obra te gana, es casi imposible hacer esto. Eh, y lo igual, depende de la fase en que estén. Si es expediente técnico, tienes menos información. Si es construcción, abarca más. Y si es facility management o gestión de activos y mantenimiento, abarca mucha más información. Entonces, de hecho, lo sabe el Plan BIM Perú, porque todo esto ha sido sacado del Plan BIM Perú. Obviamente que lo he puesto gráficamente, pero ya es un hecho. ¿Ok? Igual, reforzando lo que he mencionado, usualmente los proyectos se dan por una etapa de formulación, ¿no? Se evalúa el proyecto, se prueba el diseño, eh, ya tenemos el expediente técnico de la licitación, se da la fase de construcción, se entrega y pasa a la fase de facility management, ¿no? Entonces tenemos tres grandes frentes en donde entramos como BIM. Ahora, bueno, para esto también debemos entender que la planificación y la medición es lo más importante en la fase de obra y que el modelo de diseño no es el mismo que el modelo de construcción, ni tampoco va a ser el mismo para Facility Management. Eh, ¿Cómo abordar un poco cuando ya estamos pasando de fase en fase, sea para expediente técnico, obra, o sea de obra, Facility Management? Siempre debemos hacer auditorías. Y probablemente esto es lo que llega a ser el coordinador BIM o el gestor BIM, pero la guía nacional BIM ya te indica un poco de cómo debes abordar esto. Y también, como les mencioné, ya lo separa en etapas. Que la primera, bueno, el primer cambio como tal
viene a ser en el 6 y 7, porque pasamos de frente técnico a obra, y recomiendan siempre hacer una auditoría de validación de proyectos BIM. De hecho, si no se hace una auditoría correcta, cuando ya aceptaste el proyecto, sea el gerente, el coordinador o el jefe BIM, el que tenga el cargo de aceptar esta parte, es muy probable de que si no se ha revisado con cuidado, se sume carga que no está en tu fase, ¿no? Entonces, la Guía Nacional bien indica qué cosas se deben hacer para esta auditoría. Se debe revisar la información, se debe hacer un control de calidad, se deben aprobar intercambios de información, revisar tu modelo. Me ha pasado ver muchas auditorías en donde, si bien es cierto, ven que tienen 300 planos, que solamente al pasar de fase, tú no vas a modelar todo desde cero, sino que tomas esa planimetría y probablemente cambies o aumentes planos porque pues nunca llega a ser igual el diseño que obra. Y sucede ahí en ese punto en donde de los 300 planos que te mostraron en PDF y CAD, en Revit tienes 200. ¿Dónde están los otros 100, por ejemplo? Probablemente los hicieron en CAD por rapidez de entrega de la entrega, o están en PDF y imagen, y le sacaron una ficha técnica o cosas así. Entonces, al aceptar uno, este proyecto, esos 100, o sea, no puedes arrastrar ese error al cliente. Tú estás indicándole en su bien que vas a entregar los 300 planos y más que necesites por ASBIL, que supuestamente ya están asegurados en el cliente técnico, y pues te sumas esos 100 más, ¿no? Entonces, es sí muy importante hacer siempre la auditoría. Ahora, igual, hablando sobre los datos y la información, por ejemplo, aquí hay un caso. Aquí yo tengo una tabiquería. Hice una tabiquería de drywall de RH, o sea, con tabique RH. Y nosotros plantamos acá parámetros como protocolo, RFI, submittal. Y esto de aquí llega a tener una información. Por ejemplo, aquí es un código. El protocolo, cada empresa maneja su codificación. Imaginemos que este es el código que maneja calidad. El RFI igual, el submittal igual. El plano de expediente técnico donde se ha guiado para modelar este muro bien. La orden de compra igual, la ficha técnica también. Y esto es súper, súper importante, sobre todo en obra, porque, y no solamente en obra, igual en Facility Management se agregan muchos más, probablemente el doble que esto. ¿Por qué? Porque en base a estos datos, en base a los parámetros, que es lo que Revit me da para llenar información desde un elemento geométrico, es que uno empieza a gestionar la información. Entonces, yo no puedo gestionar la información si no tengo los datos. Y estos datos probablemente están asociados a muchos archivos como protocolo, RFI, que igual lo pongo en ejemplo porque en obras donde ya empieza a generarse mucha información, en expediente tengo también, pero tengo menos, ¿no? Tengo código de elemento, tengo elementos, tengo volumen, tengo área, que sí es importante, pero ya tener este volumen de información es mucho mayor. Ok, bueno, los datos salen a partir de un modelo, ¿no? De los parámetros. Y siempre debemos tener en cuenta de qué es lo que nos ofrece Revit. Nosotros podemos sacar longitud, podemos sacar anchuras, alturas, áreas, volúmenes. Y algo adicionalmente a esto es el peso de los archivos, sea la fase que se encuentren. Esto de aquí no me lo dice la Guía Nacional BIM, pero es algo que se establece con la experiencia o que también lo puede establecer el cliente. ¿Ok? Yo recomiendo siempre que sea 200 megabytes con una tolerancia de 50 megabytes. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde, si en muchos proyectos ha pasado eso, que si se pasa en 10 gigas, 20 gigas, probablemente por la información que tenga en el modelo o las geometrías, el proyecto se demora una hora en cargar, una hora en sincronizar. Entonces,
incluso el cliente, tan solo para abrir y revisar el modelo, se demora media hora por más que esté online, porque tiene que cargar muchos datos y actualizarlo. Entonces, no es viable, no hay una estandarización todavía de esto, pero siempre recomiendo de que sean 200 a 50 megabytes. Ha funcionado muy bien, así que creería que está bien. Ok, igual también tener muy en cuenta el nombre de los archivos. Esto de aquí ya está explicado en la guía en Elvin, que probablemente lo veamos en el curso. Y bueno, centrándonos en el modelo y un poco en los datos, no solamente importa los datos que yo creo mediante parámetros de proyecto compartidos, sino que también importa los parámetros del sistema. Por ejemplo, algo importante son las categorías, que es justamente lo que remarco, los aparatos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es un interruptor, pero que indica que la familia es una toma y es un aparato eléctrico cuando debería ser iluminación. Y pues está mal el nombre de la familia. Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando se revisan auditorías en modelos. No basta con que hagas un clash, todos los famosos clash detection y que te salga tu reporte y ya está, sino que tampoco basta con un registro visual, sino que es muy, muy importante revisar, ok, el modelo, si uno ve, si a simple vista está bien modelado, tiene codos, todo está conectado, pero si ya toca las familias, saltan las categorías, el nombre de familias, y si uno pasa esto por alto, al final, para hacer metrados, sobre todo en obras, esto es una locura porque puedes cambiar la categoría, puedes cambiar la familia, pero puede que se desconecte tu elemento, puede que se mueva, a qué tabla de planificación estará conectada esas familias. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Y como comentaba también, el registro visual. No basta con hacer un clash detection, o sea, sí es importante, pero probablemente aquí me salga de que no tengo un clash en tuberías, interruptores, pero cuando yo reviso, veo que el interruptor está a, no sé, 1 metro o 2 metros, pongamos ya, 2 metros, y el plano me está que, o sea, un metro. Entonces, no es lo correcto, no es lo que indica el plano, no es lo que fue probado justamente por la municipalidad. O sea, sí, el plano me indica la anotación, pero el 3D no está conversando con eso. Entonces, eso es algo muy importante a evaluar. Y ya yendo aquí un poco en los procesos, ok, ya creo que llegamos al punto en que ya entendemos cómo funciona un poco BIM y sus fases, y qué hay que tener en cuenta. Entonces, veamos cómo es que funciona ahora el BIM con la IA, ¿no? Cómo ha evolucionado este proceso. Creo que hasta antes de pandemia, y no, incluso antes de pandemia, eh, el CAD, incluso ahora es usado, lo seguimos usando, pero llegó a ser justo, considero que en pandemia, un boom muy fuerte el uso del BIM porque había la necesidad de lanzarnos a la tecnología y no podíamos estar todos en un espacio, teníamos que conectarnos virtualmente, controlar la hora, ver los modelos digitales, que solucionar problemas. Entonces, es ahí donde el BIM existía hace mucho más antes. Pero a partir de ahí surgió mucha más información a todas las personas. No solamente eso, ya había un plan de años atrás del Plan BIM Perú que había establecido la Guía Nacional BIM y sus metas de 2025-2030. Luego de eso, de crecer exponencialmente, probablemente habrán escuchado de programas de BBC, en donde ya no se centra solo en la digitalización, sino que ya entra conceptos de Lean, entra conceptos de métricas. Entonces está muy centralizado en la parte, sobre todo con obra, muy amarrado en esta parte. Entonces entramos a una parte en donde BIM sí es parte de sí, los contratos colaborativos también, Lean, que es una filosofía, también están acá. Entonces todo empieza a ser un paquete. Y llegado a ese punto en donde ya hay muchos proyectos que te manejan con BIM,
desde proyectos como minería, defensas ribereñas, hospitales, colegios bicentenario, aeropuertos. Empieza a surgir temas como cómo optimizo mi proyecto. Hay cosas que probablemente nunca han visto o utilizado el Revit. eh, Piensan de que todo se modela y que hay que hacerlo todos nosotros, pero si ya utilizaron Revit, se han dado cuenta de que, ok, basta de que, y también se dan en cuenta los alumnos de la clase, de que si yo les enseño cómo conectar una luminaria con otra, basta con una vez, porque ese mismo proceso se va a repetir en los 4 pisos de todo mi proyecto que probablemente tenga 50 luminarias. Entonces, es algo repetitivo. El colocar mi luminaria en la posición que me indica el CAP, el plano de apoyo, igual, es el mismo proceso. Ok, ¿qué tengo que tener en cuenta en Revit? Tengo que tener en cuenta que la familia esté en la categoría correcta, que se ubique en el plano de trabajo, la coloco, la alineo, listo. Pero es repetitivo hacer eso 50 veces. Ok, modelar el muro. Sí, me demoro 4 o 5 minutos modelando el muro, configurando sobre todo la familia, el muro, que sé qué consideraciones tengo que seguir para modelar este muro, pero una vez que lo tengo, ya solo me queda seguir el plano. Estructuras, probablemente, y igual seguramente si son parte del curso se darán cuenta, las estructuras es una especialidad muy genial porque todo o en su mayoría tiene muy pocos elementos y además de esto en su mayoría son simétricos, no cambian mucho de dimensión, entonces es más sencillo modelar, acabas mucho más rápido. O sea, en una clase puedes terminar ya desde cimentación hasta encofrados. Ya las cimentaciones complejas o estructuras complejas y en 3 sesiones. Pero me refiero a eso, o sea, basta con que yo modele, por ejemplo, 4 zapatas y ya tengo las 20 con copiar, alinear, mirror de todo mi proyecto. Basta que yo modele unas 4 columnas de mi cuadro de columnas, no sé, tengo que somos 4, y con eso solo me queda colocar las piezas, duplicar, corregir alturas y ya. Entonces, todo este proceso que tal vez no requiere tanto esfuerzo de nosotros, sino que en muchos casos hemos pensado, pero no hay una forma más rápida de hacer esto. Ya, ahí es donde empezó a aparecer la programación. Empezó a ser, pues, seguramente la habrán escuchado, lo habrán visto igual que yo, Dynamo, Python, C Sharp, que va a implicar que ustedes aprendan algo externo a lo que nosotros conocemos, que son los softwares, sino que ya tienen que aprender codificación, tienen que aprender lenguajes, tienen que aprender cómo funcionan, basta que se quede una coma o algo, ya no funciona todo lo que han hecho, pero implica que 30 horas de su tiempo, 50 horas en aprender un curso, y no acaba ahí, no acaba en Dynamo, luego viene Python, luego viene C Sharp, luego viene R. Entonces, llega a ser muy complejo. Entonces, hay otra manera de hacer esto sin que tenga que invertir tantas horas para que pueda automatizar cierta parte. Ya. Ahí es donde viene un poco el uso de las IAs. Ahora, igual ella no es perfecta, como igual el Dynamo siempre si hay alguna cosita hay que arreglarla. Igual sucede con la IA. Sí, funciona en base a prompts, pero nos ayuda mucho en agilizar esto. Probablemente en una clase, y seguramente se dan cuenta, arquitectura para modelar un piso, nos demoremos toda la clase. Con la IA, modelar los 4 pisos del proyecto se logra en 2 horas. O sea, no en toda la clase, sino en la mitad de la clase un poquito más, con ventanas, puertas, suelos, muros acabados. Entonces, se dan cuenta de el tiempo. Una clase de 3 horas, un piso. Una clase, 2 horas, los 4 pisos. Entonces, el tiempo que gano es muy grande. Ahora, ¿cómo pasa esto? La IA, como tal, es un asistente creativo y técnico. Impacta no solamente desde el modelo, como les comentaba, sino que también el flujo de diseño. Ok, existen algunas IAs como las Copilot, el Finder,
que me ayudan a hacer esto. ¿Ok? La IA es un plugin. ¿Qué cosa es un plugin? Si nunca lo han escuchado. Imaginemos el celular, que todos tenemos un celular, y sea Android o sea iPhone, tenemos el Play Store o la App Store. Por ejemplo, no sé, su celular es iPhone, ¿ok? De la marca iPhone. Pero cuando ustedes instalan, por ejemplo, una aplicación, que puede ser Facebook, WhatsApp, etcétera, están instalando aplicaciones que no lo tiene su iPhone, pero que puede agilizar esto, como una calculadora científica, una cámara con efectos, etcétera, y son de otras empresas, ¿ok? Que incluso uno mismo puede lanzar su propia aplicación, ¿verdad? Ya. Lo mismo son los plugins para Revit. Revit es un software que lo hace Autodesk, pero que muchas empresas, tanto peruanas como extranjeras, pueden desarrollar estas aplicaciones que nosotros llamamos plugins. ¿Ya? Estos plugins contienen en muchos casos IAs, ¿ok? Y esta IA, ¿por qué no es un plugin normal? Porque no es que yo le doy clic a un botón y ya está, sino que tiene que tener interacción conmigo para que pueda funcionar y que yo lo pueda adaptar. ¿Ok? Entonces, dentro de estas, por ejemplo, algo que se asemeja mucho a Dynamo porque me permite personalizarlo tanto y guardarlo como si fuera un script que básicamente le doy un clic y corre, es Plan Finder. ¿Ok? Sin necesidad que yo tenga que dominar tal vez un software como Dynamo, yo puedo tener mis propias configuraciones. ¿Cómo qué configuraciones? Por ejemplo, ustedes pueden, igual también lo vemos en el curso, pero ustedes pueden, por ejemplo, configurar, quiero que la cota se encuentre 30 centímetros, 30 centímetros a 30 centímetros y que la primera cota solo acote muros que se están cortando y cercanos, la segunda cota solo sea de los ejes y la tercera cota sea de todo el total. Eso de ahí, normalmente nosotros, primeramente lo teníamos que hacer manual, clic, 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 clic. Segundo, con Dynamo yo podía hacer esto, pero dentro de varios nodos. Y con la guía, sin necesidad de aprender eso, yo puedo configurar con las opciones que indica y guardar esa configuración. No solamente es que me permita hacer un plano, sino que escojo mis 40 planos. Quiero que estos 40 te acote con esa configuración que le he dado. Y procede. Eso de ahí hace que yo me ahorre ese tiempo de acotar, que ustedes dirán, hey, pero acotar no es difícil. Ok, sí, no es difícil, pero que ya esté todos mis planos acotados, interior, exterior, ayuda un montón. O sea, al final te agiliza todo ese tiempo que probablemente te pudiste haber demorado. Ok, también me permite pedir una cierta ayuda técnica, como por ejemplo, ok, no sé cómo realizar esta configuración. Por ejemplo, Glyph Copilot tiene como su chat, es algo similar como el chat GPT, en donde me permite pues evaluar ciertas cosas en mi modelo, orientados a planimetría, claro. Ok, con lo que les comentaba, esto de aquí, sin necesidad de usar Dynamo Python, yo puedo configurar, crear planos, crear vistas, crear un plano en donde ya le diga, ¿sabes qué? Crea 5 planos y estos 5 planos incluye las vistas en escala en 100 y te selecciono cuáles son las vistas. Un clic, 5 planos, se creó el nombre, se juntó cada vista por cada plano y ya le dio la escala. Ok, existen otros, además de PlanFinder, otras IAs que me permiten ya no tal vez la parte de diseño, geometría, sino que viene a ser la parte conceptual. Si bien es cierto, está orientada hoy por hoy a sobre todo la parte de vivienda, pero yo puedo configurar dentro de esta área, quiero que tengan 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, quiero que tengas 2 baños, que el área mínima sea tanto, y me aparecen diferentes opciones que puedo escoger. Yo le doy clic y se crea el modelo, se crea las ventanas, las puertas y los rooms. ¿Ok? Entonces ayuda mucho. El siguiente, o bueno, otra IA que es muy conocida es Veras, que viene a ser de Chaos. Si lo han utilizado por ahí alguien de arquitectura, Virrey, lo conocerán, Chaos Group. ¿Ok?
Nos permite hacer renders incluso colocar personas en el render en una calidad muy buena y está basada en prompts. Y si han usado alguna vez ChatGPT, saben que los prompts son básicamente, como lo ven aquí, ¿no? Un texto en donde yo le indico qué hacer. Realiza tal render de tal, tal, tal. Y esta configuración o este prompt se va a ir guardando, o me da la posibilidad de que yo lo guarde para futuros renders que quiera hacer de otros proyectos. Entonces, solo unos segundos se genera el render a partir de esta vista que es blanco y negro y le da colores, le da iluminación, sin necesidad de que aprenda un software de renderizado que me lleve un curso de 15 horas, lo puedo obtener con Veras. ¿Ok? Además de esto, pues, un poquito de la configuración de Verasai, que voy a cerrar esto, ya está, de Verasai si se usa dentro de Revit. Ok, me permite una interpretación visual, puedo ajustar un poco el tamaño que quiero del render, cómo es que quiero cuánto quiero que sea fiel al prompt, la geometría, puedo variar, quiero estilo render de maqueta, entonces puedo hacer múltiples configuraciones sin necesidad de hacer algo muy complejo. Ok, también tengo, por ejemplo, aquí prompts que me ofrece ahí con una representación visual que puedo yo personalizar mediante texto. Ok, exporto los resultados de JPG o PNG, incluso puedo colocarlo dentro de láminas en Revit. Ok, el que les comentaba, el software que me permite desde un PDF, JPG o PNG, son plano. Entonces, supongamos que tenemos un plano, como solamente suelen ser las entidades públicas que aún tienen guardados planos a mano, escaneados. Esos planos, modelarlos se sufre mucho porque hay que ver el grosor del línea y todo eso. Entonces, Wisebing, este plugin de aquí, desde un PDF, un JPG, un PNG, me permite modelar muros, puertas, suelos y crear habitaciones. Entonces, cuando les hice ese ejemplo de, por ejemplo, que en una clase nos demoramos modelando un piso, toda arquitectura, y solamente muros, pisos y suelos, o sea, no con mobiliarios, y en otra, utilizando esta guía, Wisebin, me permitió modelar en 2 horas todo, ¿ok? Todo el proyecto en arquitectura. Entonces, ayuda mucho este plugin, por ejemplo, este plugin que utiliza la IA justamente para modelo. ¿Ok? Hagamos un poquito de cómo funciona su configuración. ¿Ok? Yo le digo qué familia y hasta qué muro hasta qué nivel va a llegar. No le digo, ¿sabes qué? Quiero que consideres como muro mínimo de 10 milímetros. Si ves que la línea más gruesa solo llega de 10 a 20, no tengo más muros, utiliza tal familia y eso es lo que estamos configurando. ¿No? Entonces, como lo he expresado acá, ahorra hasta un 80% del tiempo que realmente nos hubiera demorado en levantar esto manualmente. Ok, como les había dicho también, puedo yo decirle qué familia va a escoger para modelar estos muros y de qué dimensión dentro de esta familia lo va a hacer. Es algo totalmente editable, no es como un bloque o un elemento que traigo de otro software. Es totalmente editable luego de que se realice. Ok, ya. Y hasta aquí les he explicado un poco de las IAs y ahora les quiero explicar, bueno, de hecho voy a abrir el Power BI que ya lo tengo listo para que veamos cómo es que funciona esta, un segundito que quiero que se entre, y ahora sí. Para que veamos cómo es que funcionan los datos dentro de mi proyecto. Ok, lo que ven aquí es el software de Power BI que también lo tocamos en el curso de modelador en las últimas sesiones. Ok, y esta, por ejemplo, es el modelo de estructuras del proyecto que realizamos, bueno, uno de los proyectos que realizamos. Y en base a este proyecto, nosotros generamos tablas de planificación que se utilizan en Revit y todo lo que tenemos acá es la información. Ok,
todo esto de aquí, lo bueno de Power BI es que es interactivo. Esto de acá se llama dashboard, que así como en PowerPoint a las hojas le llamamos diapositivas, ya, en PowerPoint a esta hoja le llamamos dashboard. Entonces, si yo le doy nivel uno, me centra solo en nivel uno. Si yo le doy nivel 2, toda la información comienza a cambiar, ¿no? Si yo le digo, ¿sabes qué? Busca el RFI 154, lo detecta automáticamente, me indica que son 2 vigas, y en mi Revit, ¿qué viga es? Es una viga chata de 25 por 20. Entonces, justamente eso es lo más importante, ¿no? Si yo le digo nivel uno, por ejemplo, pues centro solo en nivel uno, ok. En nivel uno, ¿qué elementos tengo? Tengo 80 ladrillos, tengo 67 viguetas, tengo 36 vías, 4 columnas, 12 luces aligeradas, tengo una escalera. ¿Cuánto porcentaje probablemente, según esto, lo que ocupe más sea los ladrillos? 36%. Todos los elementos modelados son 220 elementos que se modelan en nivel uno. ¿Ok? ¿Y qué elementos son? Nos encontramos en la fase de ejecución, estamos en el sistema de estructuras y tengo pues columna uno, 2, 3, 4, una escalera, tengo tipos de ladrillos, tengo una viga chata, una viñeta celosa aligerada, vigas aleras. Y lo mismo pasa con nivel 2, con nivel 3 y todo lo demás. Ok, entonces esto de aquí está centrado, por ejemplo, en una fase, expediente técnico, donde lo que más me interesa es cantidad de elementos, en qué tipo de elemento es, qué familia es, y si ya se han lanzado algunos RFIs por diseño. Ok, pero si vemos ya otro tipo de proyecto, veamos otro, tengo que cargue. Este de aquí es más chiquito, por ejemplo, es un área súper chiquito, pero que tiene un poco el mismo ámbito, ¿no? Porcentaje de cantidad de elementos. Tengo un total de 353 elementos. Y si yo le indico que quiero las falsas columnas, me dice que tienes 3 columnas. Si yo le indico que es, no sé, bueno, tenemos nivel cero, que es la cimentación, ¿no? En mi cimentación tengo acá una curva, ok, tienes 3 pisos, tienes un sardinel, tienes 32 sobrecimientos. Dentro de esto yo tengo más elementos como el sobrecimiento, y todos estos nombres que salen acá es porque son las familias y los tipos que se han modelado dentro de mi proyecto. Y ahora vayamos a un poquito más información. Ya, vamos a ver si puedo centrar esto. Segundito. Ya. Esto es otro dashboard, y el 3D que vieron en los anteriores era hasta anteriormente, o sea, el año pasado nada más, y probablemente todos los cursos que se han estado enseñando se utilizaban mediante plugins de empresas externas. Por ejemplo, el 3D que vieron antes era una versión trial de 3D VI. Luego de eso, trial significa que solamente les va a durar un tiempo, o sea, 14 días, y de ahí tienen que pagar. Salió Speaker, que seguramente lo habrán escuchado también por ahí. Speaker no es malo, pero está en formato beta, significa que en cualquier momento puede que sea trivial lo de pago. Y que probablemente también tenga algunos errores. Es un poco más complejo porque hay que hacer muchas actualizaciones, pero al no tener una versión, digamos, que se venza, pues ha sido lo más utilizado. Y también hay otro que es VCAT, que también es bueno. En realidad los tres se centran en ver el 3D aquí en Power BI y que sea interactivo, no solo visualizar. Pero en vista de esto, como les comentaba al inicio, Autodesk sacó su propia plugin, que es Autodesk Data Streams, que es justamente lo que están viendo acá. Esto de acá, sí, se ha traído Revit, pero además de esto está publicado en GNCC, o sea, en un entorno común de datos. ¿Esto qué hace? De que yo no solamente voy a actualizar mi Revit, yo actualizo mi Revit, se carga el Autodesk National Cloud, actualiza Power BI.
ese flujo no lo logra ningún plugin. Y debido a esto, en la última exposición de autores del año pasado, en septiembre, esto de aquí fue como una revolución. No cuesta, en realidad no es, o sea, no hay una versión trial, siempre y cuando tengas Autodesk Cloud. Entonces es algo muy bueno y que estoy segura de que muchas de las empresas, de hecho, B&B Bravo, la empresa inmobiliaria, ya lo está comenzando a implementar. La empresa donde estoy, RP Space, también. Entonces, seguramente yo sé que se va a ver esto muy bueno porque es el único que ha logrado este flujo, que al final lo que queremos es que todo sea interactivo, ¿no? Que no tenga que estar exportando la información, volviéndola a subir, volviéndola a cargar, sino que se actualice, ¿no? Entonces, esto de acá, bueno, esta funciona ya distinto, funciona por niveles y por sectorización del proyecto, ¿no? Si yo selecciono nivel uno, pues me va a seleccionar nivel uno y todo esto de acá, ¿no? Elementos horizontales, verticales, los sectores, me lanza nivel 3 el volumen cambia, ¿no? Por cada nivel, nivel 4 nivel 5 cimentación, ¿no? Me realza cimentación, todo lo demás vuelve virtual. Me indica cuántos elementos, bueno, cuánto volumen tengo en realidad por sector en este proyecto, que es otro proyecto, como decía, distinto, ¿ok? Si nos centramos en obra, no hay GAN sin obra, ¿verdad? O sea, toda obra tiene un GAN, así lo hacen en ese project o en otros software como Primavera P6, entonces también se puede utilizar aquí y todo nace de incluir acá los datos. ¿Qué dice acá? Metradas generales. Eso de aquí ha sido traído de Revit, de la tabla de planificación del mismo proyecto. O sea, bueno, obviamente se tienen que crear algunas formulitas porque es un poco más complejo. Esto acá se está trayendo el ACC, así que este es el que se actualiza. ¿Ok? Entonces, tiene que ver un poquito de esto. ¿Ok? Igual está por semanas. Si vemos qué es lo que funciona en obra, las restricciones. En toda obra, y ya es un poco de Lean, pero tenemos la variabilidad, ¿verdad? Y yo no puedo avanzar mi obra si no levanto mi restricción. Entonces, aquí me indican, ok, bueno, bueno, tienes la restricción uno que abarca tu vía de cimentación, tienes 12 restricciones que están comprometiendo tus zapatas, además de eso, tienes 7 restricciones que están comprometiendo tu vía de cimentación, tienes otras 16 que están comprometiendo tus zapatas, que es parte de la restricción 7, documento uno. ¿Cuándo se inició la obra? El 17 de 2025. ¿Cuándo se piensa terminar? Me digo que es una obra chiquitita ya, el 33. Igual, yo puedo ir viendo también un poco las fechas, viendo en qué meses caen, qué es lo que estoy avanzando, el nivel 1, 2, 3 y 4, y qué cosas está avanzando, ¿no? La columna, la escalera, etcétera. Y aquí, esperemos que cargue un ratito este 3D. Ya, ahí está. Ok, esto de aquí está más centralizado en los RFIs y las incompatibilidades. Ok, bueno, acá sale, ¿no? En la semana 7 se registró un RFI 1. También se encontró incompatibilidades en la semana 7, en la semana 8, y son parte del sector 2E, es parte del sector 3E, 2E. Puedo ver también qué elemento bien es. Por ejemplo, columnas, falso piso, losa aligerada, placas, establecimientos. Todo es completamente interactivo. Y no solamente eso, pero no sé si lo ven, pero cuando yo selecciono, o sea, el falso piso, todo cambia. Placas, por ejemplo, ven, los RFIs, ¿cuántos? Ok, tengo RFIs, el RFI 1 sí, en las semanas 6 y 7 tengo un RFI, ¿no? Y bueno, igual marco, ok, el RFI 1, qué es lo que me está comprometiendo? Me está comprometiendo el sector 13, tres columnas. Y el RFI 2 recordarlo, el RFI 2 igual, ¿no? Que es parte de la semana 6 que es un piso abajo. Ok, en incompatibilidades, bueno, he detectado una incompatibilidad 1 en la semana 8, he detectado incompatibilidades 2 en semana 7 y 8, ¿no? Acá también me lo marca en cuadrito. Acá igual, y acá lo mismo.
Entonces, todo esto de acá no ha sido originado de la nada. Si bien es cierto, me apoyo con la IA para agilizar el modelado del 3D, para agilizar el llenado de planos, de información de cierta manera, pero esto de acá tengo que llevarlo al Power BI. Es más, una actualización del Power BI que si ya para los que ya lo han utilizado aquí en Vista TMDL, Power BI tiene de qué empresa, del Microsoft. Microsoft tiene su propia IA, así como ChatGPT, ¿ok? Tiene a Copilot, que igual es gratuito, así como Gemini de Google, solo que este es de Microsoft, ¿ok? Y Power BI, así como Excel, funciona con fórmulas. Algunos datos que son más avanzados, como el calendario para generar el Gantt, me permite a mí interactuar con Copilot. No ir a Google y buscar Copilot, sino desde acá mismo. ¿Ok? Y que revise mi fórmula si es la correcta o no. Por ejemplo, aquí me está evaluando una, ¿no? La vista de sectores que se Autodesk Construction Cloud. ¿Ok? Entonces, puedo generar varias consultas, así como en ChatGPT tenemos varios chats. Ya. Igual, acá puedo agregar más consultas, ¿ven? Desde cero. Seleccionar el icono, control más I para usar Copilot, ¿no? Y le digo control I. Me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que medidas? Acá son fórmulas. ¿Quieres que te sugiera fórmulas para tus dashboards? ¿Qué quieres hacer? Y me da un resultado. ¿Ok? Entonces, desde ahí me ayuda la guía en Copilot. Aquí, como les he presentado, el Data Exchange y el Data Connector me ayuda mucho para el sector de obra y para la parte de Facility Management también. Power BI es lo que gestiona datos. Entonces, es lo más importante que debemos al final tener esto, no solo el modelo 3D, sino también nuestro proyecto en todas las fases que implique. Ok, entonces, yo ya cerré con esto. No sé si tienen alguna consulta o duda adicional. Déjenme revisar un poco el chat. Mm, sí, si no tienen más consultas, ya los dejo con el área de soporte académico y muchas gracias por estar en la presentación. Gracias, ingeniera. Bueno, para continuar y terminar con esta masterclass, les comento que nosotros estamos dando inicio el jueves 12 de febrero, como hoy, de 8 a 11 las clases del Diplomado Internacional de Alta Especialización, modelador BIM Revit con inteligencia artificial, el cual le otorgamos 14 certificaciones. ¿Correcto? Va a estar dirigido por la arquitecta Geraldine, quien ha dado esta masterclass. Y entre las 14 certificaciones vamos a otorgar un certificado de nuestra institución, Certifícate, una certificación del PMI avalado por sus PDUs, 12 certificaciones internacionales de Autodesk y va a estar incluido un precio especial promocional para cada uno de ustedes. Aceptamos todos los medios de pago. Esperamos contar con su participación y si tienen algún colega o algún familiar que también quiera participar de este curso, este diplomado, pueden inscribirse 2 personas para que le otorguemos un precio corporativo. Muchas gracias con todos, esperamos contar con su participación.